Crisis internacionales provocadas por temas mega controversiales. Esos bonitos momentos en que toda la gente de internet se une al unísono para expresar sus muy necesarias opiniones al respecto. Oh, diablos, lo de Afganistán se ve muy complicado de nuevo. De hecho yo te puedo explicar todo sobre eso porque leí un hilo de Twitter y resulta que los talibanes ya no son tan malos porque manejan carritos chocones. Mira, en realidad todo tiene que ver con Kamala Harris y las malditas feminazis y un poco con el 5G. Es un poco complicado, pero ve, espérate, voy a leer el hilo de Twitter porque yo ya sé todo al respecto. De hecho tengo una opinión bastante buena sobre eso. Ya sea para discutir un tema tan complejo como lo de Afganistán o para discutir sobre si Zack Snyder es un buen cineasta o no, todo el mundo tiene una opinión sobre algo. De hecho, la idea de que todos tenemos derecho a tener una opinión y a expresarla es una creencia tan arraigada que el simple hecho de decir que algo es una opinión parece que le da el derecho de existir y que nadie tiene el derecho de decir absolutamente nada al respecto. La gente está buscando en internet tu opinión de... Pero pues, ¿qué hay de cierto en eso? ¿De verdad todos tenemos el derecho de opinar de todo? ¿Neta todos podemos opinar de todo? La verdad, yo no estoy tan segura. A simple vista, opinar parece algo sumamente sencillo y algo que todos hacemos todo el tiempo. De hecho, opinar es algo hasta natural en seres vivos cognitivos racionales como los seres humanos. Yo opino que opinar es necesario porque tengo inteligencia y por eso siempre opino. El problema es que conforme los temas que se tratan de discutir son cada vez más difíciles, conforme las emociones que están involucradas en esos temas son más fuertes, e incluso conforme las redes sociales se han expandido y han hecho posible que un montón de personas interactúe con un montón de temas tan diferentes, combinado con la idea de que todas las opiniones son exactamente iguales y todas las opiniones tienen exactamente el mismo derecho a existir que otras, Yo opino. me parece que eso hace que de repente nosotros empecemos a confundir lo que significan las opiniones con los hechos, con las creencias, y eso de repente tiene consecuencias bastante feas. Soy intelectual, muy inteligente, ¡ay, qué bonito soy! Y miren, la verdad yo tuve mucho conflicto de repente haciendo este video porque me di cuenta que nosotros podemos pasar horas y horas y horas y horas debatiendo exactamente cuál es la diferencia entre una opinión y un hecho. O sea, porque decir que un hecho es algo que es verdad, pues nos trae muchísimas más complicaciones, porque pues, ¿qué es la verdad? ¿Una opinión no es verdadera? Facts are facts. Why is Gamora? Si algo que nosotros vemos como una verdad de repente tiene nueva información y resulta que es completamente falsa, ¿deja de ser un hecho? Why is Gamora? Y entonces, bueno, podemos decir que un hecho es algo objetivo. Pero pues, ¿qué es la objetividad? ¿De verdad existe? Al final, no todo lo que hacemos, decimos y sentimos no está influido por nuestras percepciones sobre algo. Why is Gamora? Así que la verdad decidí no complicarme tanto y entonces utilizar la definición que hizo el buen Platón hace miles de millones de años, porque la verdad creo que sigue siendo la mejor definición que hay de una opinión en el mundo ahorita. Según este señor, una opinión es algo que nace desde la mente y que tiene cierto grado de subjetividad e incertidumbre, o sea que no puede ser comprobado con una evidencia externa disponible. Lo que quiere decir que un hecho es algo que ocurre fuera de la mente del ser humano, o sea, en el mundo, y que aparte puede ser comprobado con la evidencia disponible en ese momento. Cósmico. La cosa con esas definiciones es que también nos dan apertura como para verlas como algo cambiante, que pueden modificarse dependiendo del tiempo, la persona o la evidencia, la tecnología que vaya apareciendo. Y por esa razón a nadie le cae bien la filosofía moral. Why don't you just tell me the right answer? Well, that's what's so great about the trolley problem is that there is no right answer. This is why everyone hates moral philosophy professors. O sea, por ejemplo, la idea de que la Tierra gira alrededor del Sol era una opinión de Copérnico hasta que se comprobó. Y por eso el señor murió en una tumba sin nombre. La Tierra gira alrededor del Sol. ¡Quémela! Los economistas en los 80 decían que era un hecho comprobable con matemáticas que cortarle impuestos a los ricos ayudaba a toda la sociedad y a la economía del mundo. Y pues...
Vaya, la relación entre una opinión y un hecho de repente es tan difusa porque sí es tan grande, pero hay tantos matices y tantos detalles que si yo les digo que a mí no me gusta el aguacate, lo cual es una verdad, ¿Es potasio? eso es una opinión. Pero si alguien más dice a Beca no le gusta el aguacate, Potasio. eso es un hecho que puede ser comprobado si van y me preguntan si me gusta el aguacate o no. Potasio. Así que en teoría, si esa persona siguiera diciendo que a Beca no le gusta el aguacate, sería un hecho falso hasta que yo llegara, lo corrigiera y le dijera, no, ya me gusta el aguacate, mírame comer aguacate. Muy bueno. Con arroz blanco. Eso nunca va a pasar, pero es un buen ejemplo. ¿Cómo? Potasio. La cosa con ciertas opiniones es que de repente pueden generar ciertas reacciones ¿No te gusta el aguacate? fuertes. Deshonra. Desgracia. La cosa con las opiniones es que como todas ellas están basadas en nuestros valores, nuestras creencias, nuestras formas de pensar, nuestra visión del mundo, nuestra dedicación y el lugar en donde nacemos, y como muchas veces creemos que nuestras opiniones tienen que ser verdaderas o que están basadas en hechos reales o verdaderos, de repente encontrar que alguien critique nuestras opiniones, las ataque o no las comparta, se siente como un ataque personal hacia nosotros. Estás loca. De ahí que parar cualquier tipo de debate, en cualquier tipo de discusión, sea nada más decir, pues esa es mi opinión y punto. Y o sea, sí, es muy cierto, cuando una persona opina que no le gusta el aguacate, ¿Cuál es tu problema? ¿Qué tienes en contra del pobrecito? Aguacate. Burro, entiende que yo no soy el del problema. Él Aguacate. parece tener problemas conmigo. pues, o sea, no es como que alguien pueda hacer algo sobre eso, es una opinión y ya, es algo sumamente personal. A nadie se le puede obligar a que le guste algo que no le gusta. Pero cuando estamos hablando de un tema tan controversial, tan específico, tan pesado como es Afganistán, por ejemplo, el hecho de tener una opinión mal informada activamente está fomentando la desinformación, los mitos y las mentiras. Y eso a su vez fomentan actitudes racistas y hasta violentas. Y como ya vimos, las opiniones pueden ser verdades, las opiniones se pueden convertir en hechos, pero que nosotros confundamos que como nuestra opinión es verdadera, por lo tanto es un hecho que ayuda a entender mejor una problemática tan complicada, lo único que estamos haciendo es protegiendo nuestros propios prejuicios y nuestras propias ideas preconcebidas para hacernos sentir mejor con nosotros mismos y pelearse con las personas que te digan que no, que están mal. Como tú, que estás mal con lo del aguacate. ¡No me gusta el aguacate! Cuando la gente me ve y dice, ¡ah! No le gusta el aguacate. Me juzgan sin siquiera conocerme. Y entonces lo que sucede es que las personas ya ni siquiera están discutiendo los hechos, sino que están discutiendo las opiniones que tiene la gente de los hechos. Y el debate entonces no puede avanzar de ninguna manera, no hay una invitación a que las personas sigan buscando y sigan conociendo más de un tema, y ni siquiera nos acercamos a una verdad. Lo único que estamos haciendo es pelearnos a lo tonto. No es a lo tonto cuando tu opinión es tonta. El aguacate sabe delicioso. No sabe delicioso, está súper amargo, se oxida a los 3 minutos, la piel está toda fea, o sea, ¿sabes? Casi cebolla, parece ¡Deshonrada tú! ¡Deshonrada tu vaca! Pero entonces el hecho de que una opinión mal informada reduzca un tema muy importante al absurdo o nos desvíe por completo de los eventos y los hechos comprobables que tenemos en el mundo exterior, nos haría pensar que entonces hay opiniones que valen más que otras en diferentes momentos de la vida. Pero eso nos mete en otro tipo de encrucijadas como lo que es la verdad y la objetividad, porque pues, ¿qué hace a una opinión valiosa? Yo opino con criterio y elocuencia y jamás pido clemencia si me acusan de demencia. Algunas personas dirían que las credenciales son importantes para opinar. Ya saben, tener cierto grado educativo, cierto puesto laboral, haber estado viviendo en cierto lugar o haber probado el aguacate. That's all. Sin embargo, fuera de ciertos campos bien específicos como la medicina y algunas ingenierías, en donde se necesita una gran cantidad de conocimiento técnico para poder empezar a entender los procesos que se llevan a cabo en esos rubros y emitir una opinión útil, la verdad es que el hecho de tener ciertas credenciales no hace que nuestra opinión sea valiosa automáticamente.
Y es que muchas veces las credenciales que decimos que son muy necesarias para que la gente opine son nada más que la persona es famosa o tiene algún puesto en el poder o tiene mucho dinero. Injection inside or almost a cleaning, because you see it gets on the lungs and it does a tremendous number of the lungs, so it'd be interesting to check that. So that you're going to have to use medical doctors with, but it sounds interesting to me. Y lo vamos a ver más al rato, pero la educación es sumamente importante para poder emitir una buena opinión o una opinión valiosa. Pero como no todas las personas tenemos acceso al mismo nivel educativo, muchas veces las opiniones de grandes figuras públicas se pueden convertir en fuentes de información para las personas que no tienen acceso a ciertos niveles educativos o que no tienen acceso a cierta cantidad de información necesaria para entender un tema. Por ejemplo, mucha de la literatura que es bastante útil para entender el conflicto de Afganistán está en inglés, y eso ya es una barrera automática para un montón de personas. Por eso son tan preocupantes casos como los de Pati Navidad, por ejemplo, que usó su plataforma para normalizar, ridiculizar y hacer como una broma el dudar del virus que nos está acechando en estos momentos, compartiendo sus opiniones basadas en mentiras y hechos falsos una y otra y otra y otra vez para insistirnos que no existía, que no había problema, que todo era el 5G, que los Illuminati, los reptilianos y no sé qué, y pues tuvo que aprender a la mala que... Ahora, Pati Navidad está contagiada. ¿Y qué ironía? ¿Se imaginan la cantidad de gente que sí le hizo caso a Pati Navidad y vieron que era una buena opción no creer en el virus para responder a la crisis que estábamos viviendo? ¿O se imaginan la cantidad de gente que creía lo mismo, que utilizó a Pati Navidad como un escudo o como una forma de decir que sus opiniones estaban bien? O sea, ella literal fomentó las discusiones sobre si el virus era real o no era real en medio de una crisis sanitaria horrible. ¿Y todo para qué? Para que ella fuera tendencia en Twitter unos días. Creo que sentirse súper no lo vale. Las figuras públicas permean las discusiones. Sus opiniones son discutidas, son debatidas, se toman como una verdad y se discuten como una verdad. Por eso, en ese nivel de privilegio, claro que tienen la obligación de educarse y dar una buena opinión con hechos reales que sean verificables. Porque hay un montón de gente que les está creyendo todo de una manera automática. Literal, se convierten en fuentes de información al nivel de Wikipedia. Y yo tomo muy en serio a Wikipedia. No es cierto. Diles que no es cierto. Por eso el escritor de ciencia ficción Harlan Ellison decía que la gente tiene derecho a una opinión educada, porque todos tenemos derecho a recibir una buena educación que pueda nutrir nuestras opiniones. Sin embargo, la gente no tiene derecho a la ignorancia, o sea que no pueden hacer pasar opiniones basadas en falsedades como algo real o como algo que debe ser tomado de manera seria. Y también se refiere a que si nuestras opiniones no están basadas en algo real o que sean comprobables, otras personas tienen derecho a decirnos que estamos mal. Oh, ¿sabías que la Tierra es completamente plana? Sí, eso no es correcto. La cosa con las opiniones de figuras públicas que no necesariamente tienen los conocimientos para opinar de un tema es que con las redes sociales, como cada vez nos dan chance de aislarnos más y filtrar solamente la información que nos hace sentir bien o que corrobora desde un principio lo que nosotros opinamos, eso crea cámaras de eco súper grandes que de repente normalizan estas opiniones al grado en el que se sienten que así deben ser las cosas. Es decir, que se han apoderado de lo que creíamos creer y nos hacen creer que creíamos que los pensamientos que hemos tenido son pensamientos que creemos que creíamos. O sea, por ejemplo, que haya un ingrediente que se utilice muchísimo en la cocina de cierta cultura, no quiere decir que entonces la norma sea que a todas las personas pertenecientes a esa cultura les tenga que gustar ese ingrediente. Sé muy bien que estás hablando del aguacate. ¿Cómo no? Es horrible el aguacate, siempre lo combinan con cebolla y sabe terrible. No se puede hacer absolutamente nada. Y eso, mezclado con los íconos pop que opinan, normalizan estas opiniones y las convierte en algo casi normativo, sí pueden fomentar conductas violentas. O sea, piensen por ejemplo en los fans más acérrimos de Zack Snyder, los que van y acosan a todas las personas que dicen que algo que hizo Zack Snyder es malo, con amenazas de muerte o con doxeos. O sea, decir que algo es bueno o no es completamente subjetivo, aunque pongamos la palabra objetivamente antes.
Me disculpas, Beca, pero Man of Steel sí es objetivamente buena. Pero estos fans literalmente estaban organizados para tirar y destruir cualquier opinión que no se alineara con la de ellos, porque sus opiniones las ven como un hecho imposible de refutar e imposible de que exista de otra manera. Escucha, niñita, genio. Yo soy grande, tú pequeña. Estoy bien, tú mal. Soy listo, tú tonta. ¿Eso quiere decir que todos tenemos que estudiar 7 años un tema para poder expresar una opinión? No, claro que no. Significa que nuestras opiniones pueden mejorar o cambiar por completo dependiendo de cuánta información vayamos acumulando de un tema y cómo la vayamos depurando sobre lo que es útil para nosotros o no es útil para nuestra opinión. Basura, basura, mega basura. Justamente estos procesos son los que llevan a cabo los expertos. Por eso se supone que son expertos, porque se dedican literalmente a depurar la información de un tema específico, y por eso es bueno escucharlos a veces, aunque no quiere decir que no tengamos que tener un sentido crítico en contra de ellos también. No caigan en la falacia de la autoridad, porque la autoridad está ahí para ser destruida. ¡Respeten mi autoridad! Por eso Platón decía que las opiniones son como el puente entre la ignorancia y el conocimiento. Porque una persona que en serio está buscando la verdad no puede conformarse nada más con las opiniones que sale de su mente. Necesitan buscar más información y educarse cada vez más y poner a prueba esas opiniones para saber si sí son verdaderas, si no son verdaderas y cómo afectaría el hacerlas pasar por hechos a una sociedad o a un tema determinado. Porque finalmente el conocimiento era el alma del universo, porque Platón era un dramático. ¡Yo no soy dramática! De hecho, Platón decía que el ojo de la mente entra en decadencia cuando ya no buscamos nada de conocimiento y lo único que tenemos es emitir opiniones que confundimos con creencias y con hechos. Lo que me hace pensar que Platón sí llegaría a darles una paliza a todas esas personas que están haciendo hilos de Twitter larguísimos, haciendo pasar sus opiniones como hechos reales e irrefutables. Y Platón sí podría patearles el trasero porque era un gran luchador grecorromano. Literalmente le decían Platón porque tenía unos hombros enormes. Miren bien. ¿Qué tanto es verdad? Cielos, qué macizo. Lo que dice el buen Platón es que las opiniones son válidas, pero si nada más se quedan en opiniones, son como la forma más básica del pensamiento crítico. Pero seguir aprendiendo, seguir informándonos y seguir conociendo un tema implica necesariamente que a veces descubramos hechos que confrontan o desmienten por completo nuestras creencias o nuestras opiniones más arraigadas. Y es nuestro trabajo aprender cuándo tenemos que dejar ir una opinión y cuándo tenemos que aceptar que es falsa y que no sirve. ¡Pesca de medusas! ¡Adiós! ¡Recuerdos de la niñez! ¡Adiós! ¡Consejos de jardinería! ¡Adiós! Eso justamente lo decía otro filósofo llamado Emmanuel Kant, quien estaba muy a favor del pensamiento crítico, de retar a la autoridad y todos los dogmas estipulados, pero que decía que eso implicaba tener la suficiente humildad para aceptar cuando nosotros estábamos equivocados y que un pedazo de información dejaba de ser útil. Como ahora está pasando con Pati Navidad, que después de su tragedia al menos está diciendo públicamente que se equivocó y está compartiendo sus experiencias y está diciendo que efectivamente el virus existe todavía y todavía es un problema muy grande. Ya envió otro mensaje, dice: gracias por sus oraciones, vamos saliendo de esta enfermedad, mi salud va mejorando, cuídense mucho, que sí existe este virus y por la mala me tocó comprobarlo. Y como diría una de las filósofas más grandes y más influyentes de todo México, mi abuelita, es de sabios cambiar de opinión. Pero pues eso está difícil porque quiere decir que para que nuestra opinión sea más valiosa y pueda ser tomada más en serio, nosotros tenemos que continuamente estar investigando y educándonos sobre un tema. Y eso, además de ser sumamente pesado y cansado, es muy difícil porque entonces continuamente estamos descubriendo que vamos a estar mal en muchísimas cosas y que no tenemos la razón en absolutamente nada la mayoría del tiempo. ¿Alguna vez no he tenido razón?
¿Eso es difícil? ¿Es cansado? Pues sí, pero es muy necesario para un mejor debate y un mejor entendimiento de las cosas que están sucediendo alrededor de todos nosotros. Así que tal vez, la mejor solución muchas veces es mantenernos callados, al menos hasta que hayamos recibido una buena cantidad de información que nos haga sentir que nuestra opinión va a dar algo más a la conversación o va a dilucidar algo más interesante de lo que ya se está discutiendo. O como diría otra de la sabiduría popular más importante de los tiempos modernos: si no tienen nada que poner, no pongan nada, güey. No, al chile, güey, al chile. No pongan nada, güey. Duérmete otro rato, güey. Yo sé que es difícil aceptar que no conocemos un tema y sé que es muy difícil no opinar cuando estamos viendo tantas opiniones tan contundentes en redes sociales. Di algo o van a creer que eres idiota. Pero a veces de verdad, lo mejor que podemos hacer es guardar silencio, ver quiénes son los expertos y qué están diciendo al respecto, qué están contestándole a esos expertos y seguir buscando el tema, seguir investigando, aceptar que no lo conocemos todo y dejar de pensar que nuestras opiniones son la cosa más importante, más verdadera, que tiene que ser atendida de una manera inmediata y de la que todos tienen que estar de acuerdo. Pero esa es mi opinión en mi canal de opiniones, hablando sobre opiniones. So maybe I should just shut the up. I'm bored. Y si quieren escuchar muy buenas opiniones sobre series y películas, esta semana vamos a tener un podcast de Go Down bien especial porque vamos a hablar por fin de Rebuild of Evangelion. Yo estoy bien emocionada por eso. Y también vamos a hablar de Free Guy y otros temitas por ahí que vayamos metiendo poco a poco. No se lo vayan a perder. Ahí sale por supuesto mi amigo Nepal, con el que me estuve peleando aquí. Él está... Es estúpido que no te guste. Que no, ya te dije que el aguacate sabe horrible, pero, o sea, aparte de lo del aguacate, en general es una muy buena persona que no cree de verdad todo lo que lo pongo a decir en estos videos. Él nada más me funciona como proxy para criticar a otras personas. Lo del aguacate sí lo creo. ¡Que no! Muchas gracias por ver mis videos. Si les gusta mi contenido, una gran forma de ayudarme es dándole like al video, compartiéndolo con quien más confianza le tengan, suscribirse y poniendo la campanita. Yo soy Beca Salas, me encuentran en todos lados como Beca Salas, y si a alguien le parece valiosas mis opiniones, pues nos vemos la próxima.